Jake Foster se encontraba en el borde del páramo metálico, entrecerrando los ojos ante el sol anaranjado que colgaba bajo en el horizonte. El cementerio de Crobar se extendía ante él como una pesadilla hecha de acero y óxido. Máquinas de guerra rotas, algunas tan altas como rascacielos, sobresalían del suelo en ángulos locos. Aquí fue donde las civilizaciones extraterrestres vinieron a morir, o al menos donde lo hicieron sus máquinas. Le dio una patada a un trozo de placa de metal y lo vio deslizarse por el suelo. 2 años. Había estado trabajando en ese cementerio durante 2 años y todavía le daba escalofríos. Había algo en toda esa tecnología muerta que estaba ahí parada en silencio que le ponía los pelos de punta. Pero el sueldo era bueno. Muy bueno. Un solo núcleo de energía en funcionamiento podría dejarlo preparado durante meses. Su robot de combate, Amer 9, apareció junto a él. La máquina medía unos 2,5 metros de alto y estaba construida como un tanque con patas. Jake lo había comprado barato en una subasta de excedentes militares. Lo arregló y han sido socios desde entonces. Algunos chicos hablaron con sus perros. Jake habló con su robot. ¿Estás listo para otro día divertido de no morir? Jake preguntó, ajustándose el casco. Los sensores ópticos de Amer se activaron mientras se enfocaban en el cementerio que tenía delante. Calculo nuestra probabilidad de supervivencia en un 92,6% suponiendo riesgos estándar. Eres un verdadero rayo de sol. ¿Lo sabías? Comenzaron a caminar hacia el cementerio, siguiendo los caminos que Jake había trazado durante meses de cuidadosa exploración. No anduviste por aquí así como así. Algunas de estas máquinas muertas todavía tenían sistemas de defensa activos. El mes pasado, un rescatador llamado Tommy se acercó demasiado a un destructor Vex y fue frito por una torreta de plasma automatizada. Nunca encontraron suficiente de él para enviarlo a casa. El cementerio estaba tranquilo hoy. Solo el viento silbando a través de los agujeros rotos y el crujido de sus pasos sobre el suelo alienígena. A Jake le gustaban los días tranquilos. Significaba que nada estaba tratando de matarlo. Trabajaron hasta llegar a un grupo de máquinas más pequeñas, del tipo que Jake llamaba los Beatles por sus carcasas redondeadas y sus múltiples patas. Había desmantelado 3 de ellos la semana pasada y encontró un material de rescate decente. Quizás sus primos serían igual de generosos. El martillo se detuvo de repente. Su cabeza giró a la izquierda y luego a la derecha. Los sensores se vuelven locos. ¿Qué pasa? Jake preguntó, moviendo automáticamente su mano hacia el cortador de plasma en su cinturón. Estoy detectando algo inusual, dijo Amer. Su voz tenía esa cualidad plana que siempre tenía cuando estaba procesando algo importante. Firma de potencia. Firma de potencia activa. Jake sintió que se le encogía el estómago. ¿Dónde? Sector 7. Sector profundo 7. Estás bromeando. Jake levantó la pantalla de su muñeca y revisó el mapa. El sector 7 era la zona de peligro. El lugar donde habían muerto las máquinas realmente masivas. El tipo de máquinas que lucharon en guerras que la humanidad ni siquiera podría imaginar. Nadie iba al sector 7 a menos que tuviera deseos de morir o estuviera realmente desesperado. Soy incapaz de tener humor, Jake. La firma es real. Está pulsando a intervalos regulares. Pulsando como si todavía estuviera funcionando. Afirmativo. Intervalos de 7 segundos. Muy consistente. Jake se quedó allí sopesando sus opciones. Se suponía que todo en este cementerio estaba muerto. Ese era el punto. Estos eran los restos de guerras que terminaron antes de que los humanos inventaran la rueda. Ya no había electricidad por aquí. Nada excepto lo que los rescatadores trajeron consigo. Pero si algo seguía funcionando después de todo este tiempo, podría ser una trampa, dijo Jake, pensando en voz alta. Algún tipo de sistema de defensa automatizado esperando a idiotas como nosotros. Es posible, asintió Amer. Pero la firma no coincide con ningún sistema de armas conocido en mi base de datos. Es diferente. Diferente.
Jaque odiaba esa palabra. Diferente generalmente significaba peligroso, pero también valioso. Realmente valioso. El tipo de multa que le permitiría retirarse anticipadamente en ese pequeño lugar en Nueva Terra con el que había estado soñando. ¿Tus sensores funcionan bien? Sin fallos. 97% seguro de que la lectura es precisa. Jaque miró hacia el sector 7. No podía verlo desde allí, pero sabía lo que había allí afuera. Máquinas del tamaño de montañas. Armas que podrían destruir planetas. Todos muertos y fríos y esperando en la oscuridad. Excepto que tal vez no todos estaban muertos. Está bien, dijo Jaque. Por último, vamos a comprobarlo. Pero nos movemos lenta y cuidadosamente. A la primera señal de problemas, salimos corriendo. Comprendido. Comprendido. Cambiaron de rumbo y se adentraron más en el cementerio. Las máquinas que los rodeaban se hacían más grandes a medida que caminaban. Jaque tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás solo para poder ver la parte superior de algunos de ellos. Extremidades de metal retorcidas se extendían hacia el cielo como los dedos de gigantes enterrados. Blindajes del tamaño de campos de fútbol yacían esparcidos por el suelo. Los sistemas de armas Hammers se activaron 2 veces durante la primera hora. Una vez pasaron demasiado cerca de un tanque de batalla toriano y sus sensores de proximidad se despertaron. Amer disparó 3 veces a través de su conjunto de sensores antes de poder disparar. La segunda vez algo se movió en las sombras entre 2 restos. Ninguno de los dos vio lo que era, pero el escáner térmico de Amer dijo que ya había desaparecido. Acamparon esa primera noche al abrigo de un crucero naufragado. Jaque no podía dormir. No dejaba de pensar en esa firma de poder que pulsaba en la oscuridad como un latido del corazón. ¿Qué podría seguir funcionando después de todos estos siglos? Y lo más importante, ¿por qué? Al segundo día lo encontraron. La nave se encontraba en un pequeño valle entre 3 enormes máquinas de guerra, casi oculta a la vista. Era enorme, fácilmente del tamaño de una manzana de la ciudad. Pero de alguna manera Jaque tenía la sensación de que era pequeño comparado con lo que solía ser. El diseño era completamente diferente a todo lo que había visto antes. Curvas suaves en lugar de ángulos duros, líneas fluidas que casi parecían orgánicas, como si alguien hubiera hecho crecer el barco en lugar de construirlo. Y desde algún lugar en lo profundo de su casco, una luz azul pálida pulsó. Encendido y apagado, encendido y apagado. Regular como un latido del corazón. Martillo. Jaque susurró. Por favor dime que estás viendo esto también. Confirmado. Jaque, esta nave, el diseño no coincide con nada. En las bases de datos conocidas. Y según mi análisis, es más antiguo que todo lo que hay en este cementerio. ¿Cuánto mayor? Siglos, quizá milenios. Jaque se acercó lentamente, casi temiendo que el barco desapareciera si se movía demasiado rápido. El casco estaba impecable, sin marcas de explosiones, sin agujeros ni señales de daños en batalla. Esta nave no había sido derribada. Había aterrizado aquí deliberadamente. ¿Qué es lo que produce esa luz? Jaque preguntó. El martillo se acercó más. Sensores trabajando horas extras. Proviene de los sistemas centrales. Y Jaque, no es solo una luz. Es una señal, un mensaje que se transmite una y otra vez. ¿Puedes decirme lo que dice? Aún no. El idioma es completamente desconocido, pero estoy detectando patrones. Dame tiempo para analizarlo. Jaque caminó alrededor del exterior de la nave, pasando su mano enguantada a lo largo del extraño metal. Estaba fresco al tacto, incluso en el calor de la tarde. Encontró escotillas selladas, puertos de observación todavía intactos y lo que parecían puertos de atraque a lo largo del pasillo superior. Martillo, este barco está en perfectas condiciones. ¿Por qué alguien lo dejaría aquí? Desconocido, pero Jaque, he completado el análisis preliminar de la señal. Entonces no es una llamada de socorro. ¿Qué es? Amer giró sus sensores ópticos hacia Jaque, y aunque el robot no tenía rostro,
Jake podía jurar que parecía preocupado. Es una advertencia. Jake se quedó mirando la luz azul pulsante, con la mente acelerada. Una advertencia, no un llamado de ayuda, no un faro de rescate. Una advertencia que se venía transmitiendo quién sabe desde hace cuánto tiempo, aquí en medio de la nada. Esperando que alguien escuche. ¿Una advertencia sobre qué? Jake preguntó, aunque una parte de él no estaba seguro de querer saber la respuesta. Los procesadores de Amer zumbaban mientras trabajaba en la traducción. Necesito más tiempo para decodificarlo por completo. La estructura del lenguaje no se parece a nada de mi base de datos. No es solo diferente, Jake. Es antigua. Muy antigua. Jake sacó su escáner portátil y comenzó a documentar el barco. Tomó lecturas de la composición del casco, fotografió cada ángulo y cartografió el exterior lo mejor que pudo. Fuera lo que fuese, él quería discos. Si algo les pasara aquí, al menos alguien sabría lo que encontraron. El barco era hermoso de una manera que hizo que Jake se sintiera incómodo. Las naves humanas eran cuadradas y prácticas. Incluso los diseños alienígenas más sofisticados que había visto tenían bordes duros, sistemas de armas obvios y propósitos claros, pero esta cosa parecía arte. Como si alguien hubiera pasado años asegurándose de que cada curva fuera perfecta. Cada línea fluía hacia la siguiente. No parecía una máquina. Parecía vivo. Martillo. ¿Alguna idea de qué impulsa esta cosa? Escaneando ahora. El robot se movió alrededor del perímetro de la nave. Sensores trabajando horas extras. La fuente de energía está ubicada en lo profundo del núcleo central. No es fusión, ni antimateria, ni ningún sistema convencional que yo reconozca. Sea lo que sea, todavía está generando energía después de todo este tiempo. Eso no debería ser posible. Sí, bueno, toda esta situación no debería ser posible. Jake encontró lo que parecía una escotilla principal. Estaba bien sellado, pero había marcas alrededor del marco. Símbolos en ese mismo idioma desconocido. Los recorrió con el dedo, preguntándose qué significaban. Instrucciones, advertencias, el equivalente extraterrestre de mantenerse alejado. Aquella noche acamparon junto al barco. Jake no pudo dormir otra vez, pero esta vez no fue por miedo. Fue curiosidad. Siguió mirando esa luz pulsante, pensando en los seres que construyeron esta nave. ¿Dónde estaban ahora? ¿De qué habían estado huyendo? ¿Y por qué esconderse aquí en un cementerio de máquinas muertas? Amer trabajó toda la noche, sin detenerse nunca, sin descansar nunca. Esa era una ventaja de tener un compañero robot. No es necesario dormir. Cuando el sol naranja comenzó a ascender nuevamente al cielo, Amer ya había logrado avances. Jake, he descifrado aproximadamente el 30% de la estructura del lenguaje. Se basa en patrones matemáticos, lo que tiene sentido para una señal de socorro. Conceptos universales. Jake se sentó y se frotó los ojos. ¿Qué dice? Ellos vienen. M hizo una pausa. Esa es la primera parte. Ellos vienen. Lo consumen todo. Un escalofrío recorrió la columna de Jake a pesar del aire cálido. Sigue adelante. Huimos pero no pudimos escapar. Preservar el conocimiento. Recuérdanos. Advertir a los demás. Ellos son. Y luego se corta y se repite desde el principio. Jake se levantó lentamente mirando el barco con nuevos ojos. Alguien estaba corriendo. Corriendo tan rápido que terminaron aquí, en medio del cementerio de máquinas más grande del espacio conocido. Y no lo lograron, añadió Amer en voz baja. El mensaje se ha estado reproduciendo en bucle durante unos 800 a 1000 años. ¿Qué podría asustar a algo tan avanzado como para construir esto? Jake se acercó a la nave, presionando la palma de la mano contra el casco. Todavía estaba fresco, incluso después de estar al sol toda la mañana. Tenían tecnología que ni siquiera podemos entender. ¿De qué huían? Amer no respondió. No tenía por qué hacerlo. Ambos sabían que,
fuera lo que fuese, era lo suficientemente malo como para hacer que una civilización avanzada se rindiera y se escondiera. Durante los 3 días siguientes, Jake y Amer trabajaron para entrar en la nave. Jake no era hacker, pero se le daban bien las máquinas. Se había pasado la vida desarmando cosas y volviéndolas a armar. Alienígena o no, una puerta seguía siendo una puerta. Tenía que abrirse de alguna manera. El descubrimiento llegó al 4.º día. Jake encontró un panel de mantenimiento cerca de la base de la nave, oculto bajo una capa de polvo y tiempo. Dentro había algo que parecía casi una placa de circuito, pero las conexiones estaban mal. Conectó su cargador portátil. Suministro, más por desesperación que por un plan real. La escotilla siseó. Sellos antiguos se rompieron. El aire que había estado atrapado durante siglos escapó con un sonido como un suspiro moribundo. Jake, espera, dijo Amer. Deberíamos escanear en busca de contaminantes, patógenos, cualquier cosa peligrosa. Pero Jake ya estaba trepando por la escotilla, su linterna cortando la oscuridad interior. La vida es demasiado corta para estar siempre atento. Amer. Vamos. El interior dejó a Jake sin aliento. Donde el exterior era liso y perfecto, el interior era aún más increíble. Las paredes brillaban suavemente con patrones bioluminiscentes, iluminándose al caminar, como si la nave supiera que estaban allí. Los pasillos eran anchos y altos, diseñados para seres mucho más grandes que los humanos. Todo tenía esa misma cualidad orgánica fluida. Encontraron la primera cámara después de unos 15 metros. Era enorme, del tamaño de un almacén, y estaba llena de miles de estructuras cristalinas. Crecían desde el suelo, las paredes, incluso el techo. Cada una pulsaba con una tenue luz interna. Amer, ¿qué estoy viendo? Los robots escanean los cristales cuidadosamente. Almacenamiento de datos. Increíble. Cada cristal contiene más información que todas las computadoras de la Tierra juntas. Y hay miles. Jake caminó entre los cristales, su reflejo rebotando en sus superficies. Esto no es solo una nave. Es un archivo. Intentaban preservar algo. Todo. Corrigió Amer. Intentaban preservarlo todo. Su historia, su ciencia, su cultura. Este es el registro completo de toda una civilización. Jake. Pasaron horas explorando. Encontraron más cámaras llenas de equipo que Jake ni siquiera podía comprender. Encontraron habitaciones que podrían haber sido viviendas, aunque los muebles eran extraños y las proporciones eran incorrectas. Encontraron lo que parecía un jardín, aunque todo en él había muerto hacía mucho tiempo, dejando solo cáscaras secas y filas perfectamente ordenadas. Y entonces encontraron la sala de control. Estaba en el corazón de la nave, una cámara circular con paredes cubiertas de esos símbolos brillantes. En el centro había un pedestal con un solo cristal más grande que los demás, que pulsaba con la misma luz azul que habían visto desde afuera. Eso es, dijo Jake. Esa es la fuente de la señal. Amer se acercó al pedestal con cuidado. Jake, este cristal contiene los registros completos de la nave. Todo lo sucedido, todos los que estuvieron aquí y de que huían. Puedo interactuar con él. Descargar la información. Hazlo. Amer extendió un cable de datos y lo conectó al cristal. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, toda la sala se iluminó con pantallas holográficas. Imágenes llenaron el aire a su alrededor. Ciudades, bosques, océanos, un mundo entero, hermoso y próspero. Y entonces las imágenes cambiaron. Las ciudades ardiendo. El bosque muriendo, los océanos volviéndose negros. Algo estaba consumiendo el mundo, destruyéndolo pieza por pieza. Y los seres que vivían allí solo podían correr. Jake observó con horror cómo se desarrollaba la historia. Una civilización de artistas y científicos, pacíficos y curiosos, se enfrentaba de repente a algo contra lo que no podían luchar ni comprender. Construyeron naves y huyeron, dispersándose por la galaxia,
con la esperanza de encontrar seguridad. Esta nave transportaba investigadores y sus familias. Huyeron durante meses, tal vez años, pero la cosa que los perseguía nunca se detuvo. Así que vinieron aquí, al cementerio, con la esperanza de que la interferencia de tantas máquinas muertas. Ocúltenlos. Se equivocaron. La última imagen mostraba a la tripulación reunida en esta misma habitación, grabando su mensaje final. Luego, oscuridad. La nave había estado sola desde entonces, transmitiendo su advertencia al vacío. Amer, dijo Jake en voz baja. ¿De qué huían? La voz del robot era sombría. Lo llamaban el enjambre. Y Jake, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Según estos registros, el enjambre no muere. Simplemente permanece inactivo, escondido en tecnología muerta, esperando que algo lo despierte. Jake sintió que se le helaba la sangre. Amer estaba de pie en medio de la mayor colección de tecnología muerta de la galaxia. Lo sé. Si el enjambre perseguía esta nave, entonces está aquí, en algún lugar de este cementerio. Y Jake, mis sensores detectan movimiento a nuestro alrededor. Las máquinas de afuera están empezando a despertar. Las manos de Jake temblaban al abrir la pantalla de su muñeca. Los sensores de movimiento se volvían locos. Por toda la nave, por todo el cementerio, todo se movía. Cosas que habían estado muertas durante siglos volvían repentinamente a la vida. Vida. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó Jake, intentando mantener la voz firme. Los procesadores de Amer trabajaban frenéticamente. Es difícil calcular la diferencia. El movimiento es lento ahora mismo. Exploratorio. Lo que sea que esté ahí fuera está despertando gradualmente. Calculo que tenemos unas 12 horas antes de que alcance su máxima actividad. Entonces tenemos que irnos ya mismo. Jake se giró hacia la salida, pero la mano metálica de Amer lo sujetó del brazo. Jake esperó. Mira esto. Las pantallas holográficas seguían activas, mostrando más información de los registros de la nave. Amer había encontrado algo más en los datos, algo que la tripulación original había dejado atrás. No solo una advertencia, sino una investigación. Años de estudio desesperado, intentando comprender a su enemigo, intentando encontrar una forma de combatirlo. No solo huyeron, explicó Amer. Intentaron aprender. Documentaron todo sobre el enjambre. Cómo opera, cómo se propaga, a qué es vulnerable. Jake observó los miles de cristales que los rodeaban. Esta es toda esa información, no solo información. Investigación de armas, estrategias de defensa, todo lo que aprendieron antes del fin. Jake, esto podría salvar a la humanidad. Si el enjambre sigue ahí fuera, activo, entonces todas las civilizaciones de la galaxia necesitan estos datos. ¿De qué servirá? Si estamos muertos, Jake caminaba de un lado a otro, pensando. Su instinto de supervivencia le gritaba que corriera para volver a su lanzadera y salir de este planeta lo antes posible. Pero otra parte de él, la parte que siempre había sido curiosa, la que siempre había querido saber qué había al otro lado de la colina, lo atraía hacia esos cristales. ¿Cuánto tardaría en descargar todo esto?, preguntó Jake. Todo. Al menos 15 horas, quizá más. La estructura de datos es compleja y necesito traducir mientras copio. No tenemos 15 horas. Lo sé. Amer lo miró con esos sensores ópticos, pero podríamos llevarnos una parte. Los archivos más importantes, los del enjambre y cómo combatirlo. Eso solo tomaría unas 3 horas. Jake caminó hasta el borde de la cámara y miró hacia el pasillo. Las luces de la nave seguían brillando suavemente, apacibles y tranquilas. Era difícil creer que afuera una antigua pesadilla estuviera despertando. Pensó en Tommy, el rescatador que murió el mes pasado. Tommy tenía esposa en Nueva Terra. 2 niños. Ni siquiera recuperaron su cuerpo. Podría ser Jake en unas horas. Muerto en algún cementerio alienígena. Nadie sabía qué le había pasado. Pero también pensó en la Tierra,
en la humanidad, en toda la gente que desconocía la existencia de esta amenaza. Si el enjambre había destruido una civilización tan avanzada, ¿qué posibilidades tenían los humanos? ¿A menos que alguien les advirtiera? ¿A menos que alguien les trajera el conocimiento para luchar? Empiecen a descargar, dijo Jake. Todo lo que puedan conseguir con el tiempo que tenemos. Voy a buscar cualquier otra cosa útil. Mientras Amer se conectaba a los sistemas de la nave e iniciaba la transferencia masiva de datos, Jake exploró las profundidades de la nave. Encontró salas de almacenamiento llenas de equipo que no entendía. Bahías médicas con instrumentos alienígenas. Lo que parecía un laboratorio, todavía montado como si los investigadores acabaran de salir a descansar. En una habitación, Jake encontró algo que lo dejó paralizado. Cuerpos no descompuestos, pero perfectamente conservados en una especie de campo de estasis. 6 de ellos colocados cuidadosamente en plataformas. Los alienígenas eran altos y delgados, con 4 brazos y una piel que brillaba con tenues patrones incluso muertos. Sus rostros eran en paz. Sabían que el fin se acercaba. Lo siento, le susurró Jake. Lamento que nadie haya llegado a tiempo. Encontró objetos personales esparcidos por toda la nave. Algo que podría haber sido un instrumento musical. Obras de arte en la pared que mostraban paisajes que ya no existían. Una pequeña figura tallada en una habitación. Probablemente un juguete. No eran solo científicos en una misión. Eran familias. Personas con vidas, sueños y futuros que se vieron truncados. La ira comenzó a crecer en el pecho de Jake. Ira contra el enjambre por destruir algo tan hermoso. Ira contra el universo por ser tan cruel como para permitir que sucediera. Pero sobre todo ira contra sí mismo por siquiera pensar en huir. Estas personas habían muerto intentando advertir a otros. Lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que su mensaje se entregara. Cambio de planes, dijo Jake, volviendo a la sala de control. Descárgalo todo. Hasta el último bit de datos de esta nave. Jake, te lo dije. Sé lo que me dijiste. Descárgalo todo de todos modos. No hemos venido hasta aquí para hacer algo a medias. Nuestra probabilidad de supervivencia se reduce al 11% si quedarse tanto tiempo. Entonces mejor nos aseguramos de que el 11% cuente. Jake empezó a revisar su equipo, haciendo inventario de lo que tenían. Su cortadora de plasma, los sistemas de armas de Amer, algunas cargas explosivas que usaba para desmantelar piezas de rescate más grandes. No era mucho para combatir una antigua amenaza alienígena, pero tendría que servir. Amer no discutió más. Simplemente inició la descarga completa. Sus sistemas zumbaban con esfuerzo mientras terabytes de datos alienígenas fluían a sus bancos de almacenamiento. Jake pasó las siguientes horas preparándose. Selló todas las entradas a la nave excepto una, la escotilla por la que entrarían. Ese sería su cuello de botella si algo entraba. Preparó parte del equipo alienígena que había encontrado, con la esperanza de que funcionara como barricadas o disuasión. No tenía ni idea de si algo de eso serviría, pero hacer algo se sentía mejor que simplemente esperar. Alrededor de la 5ª hora, los sensores de Amer mostraron el primer movimiento real. Las máquinas de afuera se estaban ensamblando solas. Piezas arrastrándose por el suelo para conectarse con otras. Tecnología muerta cobrando vida de nuevo, o al menos animada. El enjambre estaba construyendo un ejército. Desde el mismo cementerio. Jake, están usando las máquinas destrozadas como materia prima, recuperando piezas y reconfigurándolas. Es bastante fascinante desde un punto de vista técnico. Deja la lección de ciencias para más tarde, Amer. ¿Qué tal la descarga? 40% completa. Jake observó a través de las cámaras externas de la nave cómo el cementerio se transformaba. Máquinas con las que había pasado cientos de veces se erguían, moviéndose con movimientos bruscos y antinaturales. No funcionaban como estaban diseñadas. El enjambre las manipulaba, usándolas como herramientas. A la hora 7,
Las primeras formaciones de exploradores llegaron a la nave. Eran criaturas pequeñas, del tamaño de perros, construidas con piezas de repuesto y chatarra. Se escabulleron por el casco, explorando, probando, intentando encontrar una forma de entrar. Las armas de Amer los rastrearon a través de las paredes. Todavía no, dijo Jake. No nos anunciemos hasta que sea necesario. Los exploradores finalmente se fueron, pero Jake sabía que volverían y que no estarían solos. Hora 9, 60% descargado. El cielo afuera oscurecía, el sol anaranjado se ponía tras las montañas de máquinas muertas. Jake revisó su suministro de oxígeno, su agua, su munición. Todo se estaba agotando. Planeaba una misión de rescate de 3 días, no una última defensa contra una inteligencia alienígena. Se sentó junto a Amer, observando cómo avanzaba la barra de progreso. Sabes, siempre pensé que moriría en algún accidente estúpido, que me caería de un edificio o que me atropellaría un transporte. Nunca pensé que sería en una nave espacial alienígena luchando contra una plaga de máquinas. Aún no estamos muertos, señaló Amer. Sí, pero ese 11% se ve bastante optimista ahora mismo. Jake, quiero que sepas que si no lo logramos, trabajar contigo ha sido el periodo más interesante de mi existencia operativa. Jake rió a pesar de la situación. Amer, ¿acabas de decirme algo amable? Simplemente estoy afirmando hechos. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Hora 11. 75%. Los exploradores regresaron y esta vez trajeron amigos. Formas más grandes construidas con los cascos de máquinas de guerra rodearon la nave. Aún no atacaban. Estaban esperando algo. Se estaban coordinando. Amer observó. Hay una inteligencia que los dirige. El enjambre no es solo un consumo sin sentido. Cree que planea. Genial. Eso me hace sentir mucho mejor. Hora 13. 85%. Los sensores de movimiento de Jake mostraban cientos de formas a su alrededor. La nave estaba completamente rodeada. Habían esperado demasiado. Incluso si descargaban los datos, nunca regresarían a la lanzadera a menos que... Jake sacó los planos de la nave que Amer había descargado antes. Los estudió con atención, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Y entonces lo encontró en las profundidades del núcleo de la nave, debajo del reactor principal. Un sistema de armas. Algo que la tripulación original había instalado pero nunca llegó a usar. Amer, ¿puedes acceder a las armas de la nave? ¿Escanear? Sí, pero Jake, necesitas ver esto. No es un arma convencional. Es un generador de pulsos electromagnéticos diseñado específicamente para interrumpir las señales de control del enjambre. ¿Funcionará? Según las especificaciones, debería apagarse. Derribar todas las máquinas del cementerio. Todas, incluyéndome a mí. Jake miró a su compañero robot, su amigo. ¿Hay otra manera? No que yo vea. Hora 14, 92%. El enjambre se estaba impacientando. Formas más grandes comenzaron a golpear el casco, poniendo a prueba las defensas de la nave. El antiguo metal resistió, pero Jake podía oírlo gemir bajo el ataque. ¿Cuánto tiempo más? 20 minutos, tal vez menos. ¿Y el arma de pulso? ¿Cuánto tiempo para cargarla? 5 minutos una vez activada. Pero Jake, una vez que esté desconectado, tendrás que volver a la lanzadera solo a través de todo el cementerio sin refuerzos. Me las arreglaré. Siempre lo hago. 98%. El casco comenzaba a ceder. Lo que el enjambre había construido afuera era lo suficientemente fuerte como para atravesar incluso esta aleación avanzada. Vamos, vamos, murmuró Jake, mirando la barra de progreso. 99%. El agujero se abrió. Una garra enorme atravesó el pasillo fuera de la sala de control. 100%. Lo tengo todo, gritó M. Cada archivo, cada registro, todo.
Entonces encendamos esta vela. Los dedos de Jake recorrieron el panel de control alienígena, siguiendo las instrucciones de Amer. Los símbolos no significaban nada para él, pero su compañero robot estaba diciendo cuáles presionar, traduciendo en tiempo real mientras el enjambre atravesaba los pasillos exteriores de la nave. Tercer símbolo desde la izquierda, luego el que parece un martillo en espiral dirigido. Bien. Ahora presione y mantenga presionado el cristal central. La nave colgaba bajo los pies de Jake. En lo profundo de su núcleo, sistemas antiguos estaban despertando después de siglos de sueño. El arma de pulso electromagnético se estaba cargando, consumiendo reservas de energía que habían mantenido la señal de advertencia transmitiendo durante 1000 años. Otro estruendo resonó por la nave. Más cerca. Esta vez, Jake pudo escuchar metal raspando contra metal. El sonido de las máquinas del enjambre destrozando mamparos. Tenían minutos en el mejor de los casos. Amer. Cuando este pulso se apaga, ¿qué te sucede exactamente? Los sensores ópticos del robot se atenuaron ligeramente. Apagado completo del sistema. Todos los circuitos, todos los procesadores, todos los dispositivos electrónicos dentro del radio del pulso se apagarán, incluidas mis funciones principales. Pero te reiniciarás, ¿verdad? Eventualmente. Desconocido. Mis sistemas no están diseñados para manejar un pulso electromagnético de esta magnitud. Hay un 63% de probabilidad de daño permanente a mi red neuronal, un 41% de probabilidad de pérdida total de memoria, un 19% de probabilidad de que no me reinicie. Jake dejó lo que estaba haciendo y miró a su compañero. 2 años habían trabajado juntos. 2 años de situaciones límite y golpes de suerte, y Amer siempre cuidándolo. El robot ya no era solo equipo. Era familia. Tiene que haber otra manera. Jake dijo, podemos luchar para salir. Tú tienes armas. Yo tengo cargas. Podemos. Jake miró los sensores. Jake abrió la pantalla. Se le encogió el corazón. Había más de 300 construcciones de enjambre rodeando la nave, y llegaban más cada minuto. Iban desde pequeñas formas de exploración hasta cosas enormes construidas con piezas de acorazados. Algunas estaban armadas con armas que podían arrasar edificios. Duraríamos quizás 30 segundos en un tiroteo, dijo Amer en voz baja. Este es el única opción. No te dejaré atrás. No me dejarás atrás, me estás salvando. Los datos que llevo valen más que mi estado operativo. Vale más que nuestras 2 vidas. Sabes que Jake quería discutir. Quería encontrar una solución brillante que salvara a todos y todo. Pero no era tan inteligente. Y esta no era ese tipo de historia. A veces el héroe no pudo salvar a todos. A veces simplemente había que tomar la decisión difícil y vivir con ella. Está bien, dijo Jake finalmente. Pero voy a arrastrar tu trasero de metal de regreso a la lanzadera, incluso si me lleva una semana. Trato. Ahora, por favor, date prisa porque tenemos aproximadamente 90 segundos antes de que entren en esta habitación. Jake terminó la secuencia de activación. El arma cargó más rápido ahora. Las luces de la nave parpadearon mientras consumía más y más energía. El pulso azul del cristal central se hizo más brillante, más intenso hasta que Jake tuvo que mirar hacia otro lado. 60 segundos para carga completa, anunció Amer. Jake, hay algo que necesito decirte. ¿Puede esperar? No. Necesito que sepas que entiendo por qué los humanos hacen lo que hacen. Tomar riesgos, hacer sacrificios. Solía pensar que era ineficiente e ilógico. Pero ahora lo entiendo. Lo haces porque algunas cosas valen más que la supervivencia. Algunas cosas valen la pena morir por ellas. Amer, te estás volviendo demasiado filosófico para un robot que está a punto de tomar una siesta. Una siesta potencialmente permanente. Ni siquiera bromees con eso. La puerta de la sala de control explotó hacia adentro. Un enjambre de construcciones se abrió paso a través de ellos.
Algo construido a partir de partes de una docena de máquinas diferentes. Tenía demasiadas extremidades y ojos hechos con sensores de orientación. Se dirigió hacia ellos como una araña mecánica. Amer abrió fuego inmediatamente. Sus armas destrozaron la construcción, pero ésta siguió avanzando. Detrás de él, Jake pudo ver más gente esperando en el pasillo. El enjambre finalmente había logrado abrirse paso. 30 segundos. Amer gritó por encima del fuego de las armas. Jake agarró las pequeñas cargas explosivas de su cinturón y las arrojó a la puerta. La explosión hizo retroceder al constructo líder, lo que les dio unos preciosos segundos, pero venían más. Siempre más. 20 segundos. Otro constructo se abrió paso. Las armas de Amer ahora se estaban sobrecalentando y los cañones brillaban al rojo vivo. Jake disparó su cortador de plasma. La herramienta nunca estuvo pensada para el combate, pero de todos modos hace lo mejor que puede. Estaban siendo abrumados, empujados hacia el cristal central. 10 segundos. Una garra enorme agarró la pierna de Amer, intentando arrastrarlo hacia abajo. El robot se liberó, pero perdió el equilibrio. Jake lo atrapó sosteniendo a su compañero en posición vertical mientras el enjambre se acercaba por todos lados. 5 segundos. Jake ahora podía ver sus ojos. Todos esos sensores y cámaras reutilizados que observan con fría inteligencia artificial. El enjambre sabía lo que hacía. Estaba tratando de evitar que lanzaran todo lo que tenían contra la sala de control. Jake, dijo Amer, su voz de repente se calmó a pesar del caos. Ha sido un honor. Callarse la boca. Todo va a estar bien. 3 segundos. Martillo. 2. Ahora los constructos estaban encima de ellos, con manos metálicas extendiéndose y armas cargándose. Jake cerró los ojos y abrazó a su amigo. 1. El mundo se volvió blanco. El pulso explotó desde el núcleo de la nave como una onda de choque hecha de energía pura. Atravesó la nave en un instante y luego estalló en el cementerio que se encontraba más allá. Cada máquina, cada circuito, cada sistema electrónico en un radio de 10 millas se apagó simultáneamente. Las construcciones del enjambre se congelaron en medio del ataque y su conexión se cortó. Luego se derrumbaron, deshaciéndose en sus piezas componentes. La inteligencia que los había estado dirigiendo había desaparecido, dispersada como humo en el viento. El silencio era ensordecedor. Jake abrió los ojos lentamente. La pantalla de su casco estaba muerta. Su computadora de muñeca estaba oscura. Toda la pieza de tecnología que llevaba estaba frita, pero él estaba vivo. Su corazón latía. Sus pulmones estaban respirando. El pulso había funcionado. Luego miró a Amer. El robot permaneció inmóvil en el suelo. Los sensores ópticos oscurecen los sistemas completamente. Jake se dejó caer de rodillas junto a su compañero, comprobando si había alguna señal de actividad. Nada. Sin luces, sin sonidos, sin movimiento. Martillo, vamos, amigo. Despertar. Jake sacudió el hombro del robot, sabiendo que era inútil, pero incapaz de detenerse. Martillo. Nada. Jake se sentó allí por un largo momento, rodeado por los restos del ataque del enjambre, sosteniendo la mano sin vida de su amigo. Alrededor del barco, el cementerio volvió a quedar en silencio. Las máquinas muertas yacían inmóviles donde habían caído. El enjambre fue derrotado, al menos por ahora. Pero la victoria parecía hueca. Jake se obligó a ponerse de pie. No podía quedarse aquí. El pulso había funcionado en el enjambre, pero no había garantía de que se mantuviera inactivo para siempre. Necesitaba regresar al transbordador, salir de este planeta y entregar los datos a las personas que pudieran usarlos. Pero primero, tenía una promesa que cumplir. El martillo pesaba alrededor de 400 libras de metal denso y maquinaria avanzada. Jake pesó 170 en un buen día. La física no estaba a su favor, pero el Prometeo y Jake Foster no rompió sus promesas.
Agarró el martillo por debajo del brazo y empezó a arrastrarlo. Los primeros 100 pies tomaron 20 minutos y dejaron a Jake sin aliento. Sus músculos le gritaban que parara, que descansara, que se rindiera. Él los ignoró y siguió tirando. El cementerio fuera de la nave era un laberinto de construcciones de enjambre caídas y las máquinas muertas originales. Jake tuvo que navegar con cuidado, arrastrando a Amer alrededor de los obstáculos. A veces había que retroceder cuando un camino estaba bloqueado. Su suministro de oxígeno se estaba agotando. Se le acabó el agua. Su cuerpo estaba al límite. Él continuó adelante. Cayó la noche y Jake trabajó a la luz de las estrellas. Amaneció y él seguía arrastrándose. Sus manos sangraban dentro de sus guantes. Sentía como si su espalda fuera a romperse. Cada respiración era dolorosa. Él continuó adelante. El segundo día, Jake se cayó y no pudo volver a levantarse. Se quedó allí tumbado junto a Amer, mirando el cielo naranja, pensando que tal vez era eso. Quizás había ido demasiado lejos. Su cuerpo finalmente chocó contra un muro que no podía escalar. Luego pensó en los datos, en la advertencia, en todos los que estaban en casa y no tenían idea de lo que se avecinaba. Pensó en los extraterrestres que murieron en esa nave, dejando su mensaje para que alguien lo encontrara. Pensó en Amer, confiando en que terminaría lo que habían comenzado. Jake se levantó. Al tercer día vio la lanzadera. Todavía estaba allí, justo donde lo había dejado, a 1/4 de milla de distancia. El 1/4 de milla más cercano de su vida. Lo hizo en 4 horas. Jake se desplomó dentro de la nave, arrastrando a Amer detrás de él. Los sistemas de la nave eran más antiguos, más protegidos que la tecnología moderna. Habían sobrevivido al pulso. Con manos temblorosas, Jake encendió los motores y despegó, dejando atrás el cementerio. Solo cuando estuvieron en órbita con el piloto automático puesto en la Tierra, Jake finalmente se permitió descansar. Se sentó junto a la figura inmóvil de Amer, demasiado cansado como para quitarse el casco. «Lo logramos, amigo», susurró Jake. «Recibimos el mensaje. Ahora, llevémoslo a casa». Entonces, la oscuridad lo envolvió, y Jake Foster no supo nada más. Jake despertó con el suave pitido del escáner médico del transbordador. Sentía todo el cuerpo como si lo hubiera atropellado un camión de carga. Intentó incorporarse 2 veces y se arrepintió al instante, con todos los músculos protestando a la vez. «Tranquilo, héroe», dijo una voz. La visión de Jake se aclaró lo suficiente como para ver a una médica inclinada sobre él. Humana, mujer, con el uniforme del Cuerpo de Rescate Espacial de la Tierra. Detrás de ella, a través de la ventana del transbordador, Jake pudo ver una enorme estación flotando en el espacio. Ya no estaban en órbita alrededor del planeta cementerio. «¿Dónde estoy?», preguntó Jake con la garganta seca como la arena. Estación de referencia 7. La baliza de emergencia de su transbordador se activó hace 3 días. Te recogimos, flotando en espacio neutral, medio muerto de deshidratación y agotamiento. El médico lo escaneó con un dispositivo portátil. ¿Qué demonios hacías ahí fuera? El corazón de Jake dio un vuelco. Amer. ¿Dónde está Amer? ¿Tu robot? Está en la bodega de carga, completamente frito, me temo. Lo que sea que lo haya golpeado alteró todos los circuitos de su cuerpo. Hizo una pausa. ¿Qué pasó? Necesito verlo ahora mismo. Necesitas descansar. Has estado inconsciente durante... Jake ya se estaba levantando de la cama médica, ignorando el dolor, ignorando las protestas del médico. Se tambaleó por la lanzadera con piernas que apenas le funcionaban, dirigiéndose a la pequeña área de carga donde habían colocado a Amer. Su compañero yacía en una mesa de mantenimiento, inmóvil y oscuro. Alguien había limpiado el polvo y la suciedad de su estructura metálica. Bajo las brillantes luces de la estación, Amer parecía casi tranquilo, como si solo estuviera durmiendo. «Vamos, amigo», dijo Jake,
colocando su mano sobre la placa pectoral de Amer. Hora de despertar. Lo logramos. Estamos a salvo. Nada. Jake intentó acceder a los sistemas de reinicio de emergencia de Amer, pero todo estaba muerto. El pulso electromagnético había funcionado demasiado bien. Todos los sistemas, todas las copias de seguridad, toda redundancia se habían apagado. Un técnico se acercó. Un joven con manchas de grasa en el uniforme. He estado revisando su robot, señor. El daño es bastante grave. Quizás pueda restablecer algunas funciones básicas, pero su núcleo de memoria. El técnico negó con la cabeza. Lo han borrado por completo. Incluso si lo reiniciamos, no recordará nada. No. La voz de Jake era firme. Hay datos ahí. Datos críticos. No puede borrarlos. No los voy a borrar, señor. El pulso ya lo hizo. Su red neuronal está destrozada hasta el punto de ser irreconocible. Jake sintió que el pánico le subía al pecho. Pasaron por todo eso. Lo sacrificaron todo. ¿Y para qué? Si los datos habían desaparecido, si la memoria de Amer había sido destruida, entonces esos alienígenas murieron en vano. Su advertencia nunca sería escuchada. Espere, dijo Jake, una idea. Se está formando. Amer no solo almacenó los datos en su red neuronal. Tiene unidades de respaldo, almacenamiento físico, equipo militar diseñado para resistir cualquier cosa. Los ojos del técnico se iluminaron. Tienes razón. Déjame comprobarlo. Les tomó 2 horas de cuidadoso desmontaje, pero lo encontraron. En lo profundo de la cavidad torácica de Amer, protegida por capas de blindaje, había una unidad de almacenamiento de respaldo. El técnico la extrajo con cuidado como si estuviera manipulando una bomba. Está intacta, susurró el técnico. Completamente intacta. Fuera lo que fuese ese pulso, no llegaba tan profundo. Jake sintió un alivio tan fuerte que tuvo que sentarse. ¿Puedes leerlo? Dame unos minutos. Esos minutos se sintieron como horas. Jake se sentó junto al cuerpo desmontado de Amer, sosteniendo la mano metálica de su compañero, esperando. El médico le trajo agua y comida, que tragó sin probar. Finalmente, el técnico levantó la vista, pálido. Señor, necesita hablar con el comandante de la estación ahora mismo. En menos de una hora, Jake estaba en una sala de reuniones segura frente a 3 oficiales militares de alto rango y 2 científicos. Habían conectado la unidad de almacenamiento a un sistema informático aislado y revisaban los datos. Jake vio cómo sus rostros cambiaban al leer los archivos. Miedo e incredulidad. ¿Es real? Uno de los oficiales le preguntó a este enjambre. ¿De verdad existe? Lo vi. Jake dijo que se apoderó de todo el cementerio. Miles de máquinas muertas, moviéndose como marionetas. Si no lo hubiéramos detenido, se habría propagado. Una de las científicas, una mujer mayor con cabello canoso, estaba revisando los datos técnicos. Es increíble. Esta civilización nos llevaba miles de años de ventaja, y aún así no pudieron detenerla. Solo podían correr. También descubrieron cómo hacerle daño. Jake señaló, todo está en esos archivos. Investigación de armas, estrategias de defensa, todo lo que aprendieron. El comandante de la estación, un hombre severo con un rostro como una piedra tallada, se inclinó hacia adelante. Señora Foster, ¿entiendes lo que nos has traído? Esto no es solo información. Es una declaración de guerra contra un enemigo que desconocíamos. Entiendo que si no nos preparamos, terminaremos como ellos. Muertos y olvidados, dejando una advertencia que nadie escuchará. La sesión informativa duró 6 horas. Jake les contó todo: el hallazgo de la nave, la traducción del mensaje, el despertar del enjambre, la huida desesperada. Cuestionaron cada detalle, le hicieron repetir partes, le mostraron imágenes y le preguntaron si eso era lo que había visto. Al final, le creyeron.
Enviaremos estos datos a la Tierra de inmediato. El comandante dijo, todas las instalaciones militares, todos los centros de investigación, todos los mundos coloniales. Dentro de una semana, toda la esfera humana sabrá del enjambre. ¿Y las otras especies?, preguntó Jake. Los extraterrestres con los que comerciamos, aquellos con los que compartimos el espacio, también necesitan saberlo. Nos pondremos en contacto con el Consejo Galáctico. Esto nos afecta a todos. Jake asintió, sintiendo que finalmente se le quitaba un peso de encima. El mensaje se había entregado. La advertencia se había escuchado. Pasara lo que pasara después, al menos la humanidad lo afrontaría con los ojos abiertos. ¿Y qué hay de Amer?, preguntó Jake en voz baja. ¿Se le puede arreglar? El especialista en tecnología los había seguido a la reunión informativa. Podemos reconstruir su cuerpo, restaurar sus funciones básicas. Pero su personalidad, sus recuerdos, todo lo que lo hacía ser quien era, se ha ido. Básicamente, estaríamos construyendo un nuevo robot en su caparazón. Jake se miró las manos, aún vendadas por arrastrar a Amer por el cementerio. Hazlo de todos modos. Se merece una segunda oportunidad, aunque no recuerde la primera. Durante las siguientes semanas, mientras la humanidad se movilizaba y los científicos estudiaban los datos alienígenas, Jake se quedó en la estación observando la reconstrucción de Amer. Nuevos circuitos reemplazaron a los dañados. Nuevos procesadores reemplazaron a los dañados. Lentamente, pieza por pieza, su compañero fue reconstruido. El día que lo activaron, Jake estaba allí. Los sensores ópticos de Amer se activaron, ejecutando los diagnósticos de inicio. Giró la cabeza, enfocándose en Jake. «Hola», dijo Amer. Su voz era la misma, pero no me reconocía. «Soy de la unidad de combate militar», dijo Hammer 9. «¿Es usted mi operador?» Jake sonrió con tristeza. «Sí, lo soy. Mi nombre es Jake Foster. Somos socios». «¿Socios?», repitió Amer, procesando la palabra. «No recuerdo operaciones anteriores. Parece que mi red neuronal se ha reiniciado. Está bien. Crearemos nuevos recuerdos». Jake se puso de pie y extendió su mano. «¿Qué opinas sobre el trabajo de salvamento? No tengo un marco de referencia para esa ocupación, pero estoy programado para ayudar a mi operador en cualquier capacidad que se requiera. Suficientemente bueno para mí. Vamos, Amer. Déjame contarte una historia sobre lo que hicimos juntos». Mientras caminaban por la estación, Jake le contó a Amer todo sobre el cementerio, sobre la nave, sobre el enjambre y el sacrificio que había hecho el robot. Amer escuchó con atención mecánica, procesando cada detalle. «Esa fue una decisión lógica», dijo Amer cuando Jake terminó. «Sacrificar una unidad para preservar datos críticos que podrían ahorrar miles de millones. Era más que lógico», dijo Jake. «Fue valiente. No entiendo la valentía. Le darás tiempo». 6 meses después, las primeras estaciones defensivas se pusieron en funcionamiento alrededor de los mundos coloniales humanos construidos utilizando tecnología del archivo antiguo. Los científicos estaban desarrollando armas diseñadas específicamente para combatir el enjambre. El Consejo Galáctico había formado una coalición que unía a docenas de especies en preparación para una amenaza que ahora todos entendían. Y en un pequeño taller en la Tierra, Jake Foster y Amer 9 trabajaron en su nuevo proyecto. Esta vez no se trata de rescatar, sino de construir. Estaban construyendo satélites de detección, dispositivos que podían detectar la actividad del enjambre antes de que se convirtiera en una amenaza. Jake los diseñó basándose en el ingenio humano y Amer los construyó con la precisión aprendida del conocimiento extraterrestre. Hicieron un buen equipo nuevamente. Un día, mientras calibraba un conjunto de sensores, Amer hizo una pausa en su trabajo. «Jake, he estado analizando las decisiones tomadas durante nuestra misión al cementerio». «Sí, ¿y qué pasa con ellos?».
La probabilidad de éxito era extremadamente baja. La opción lógica hubiera sido huir con datos parciales. Aún así, nos quedamos. Arriesgamos todo por obtener información completa. La cabeza de Amer se inclinó ligeramente. ¿Por qué? Jake lo pensó por un momento. Porque algunas cosas valen la pena el riesgo. Porque huir significaba que esas personas murieran por nada. Y porque dejarte atrás no era una opción. Aunque no tengo ningún recuerdo de ser esa versión de mí mismo. Sigues siendo tú, Amer. Puede que los recuerdos se hayan ido, pero las cosas importantes todavía están allí. Confía en mí. Amer volvió a trabajar, pero Jake podía notar que el robot seguía pensando. Eso estuvo bien. Pensar significaba crecer. Crecer significaba convertirse en algo más que una máquina. Pasaron 30 años. El enjambre finalmente emergió del espacio profundo. Una ola de inteligencia consumidora que se extendió hacia sistemas habitados. Pero en lugar de civilizaciones desprevenidas que huían aterrorizadas, encontró una galaxia lista para luchar. La humanidad lideró la defensa. Armado con armas y conocimiento de una civilización muerta hace mucho tiempo. Las batallas fueron feroces y las pérdidas cuantiosas. Pero poco a poco, sistema por sistema, el enjambre fue rechazado. No destruido era demasiado vasto, demasiado distribuido para eso. Pero contenido, controlado, mantenido alejado de los mundos donde la gente vivía y soñaba. Y en la Tierra, ahora un anciano de cabello gris y ojos cansados, Jake Foster miraba las noticias con Amer 9 de pie a su lado. El robot había permanecido con él todos estos años a través de batallas y paz, a través de triunfos y derrotas. Lo logramos, dijo Jake en voz baja. Ese mensaje que llevamos a casa salvó a todos. Lo hicimos juntos. Martillo corregido. Incluso la versión de mí que no puedo recordar. Jake sonrió. Él estaría orgulloso de en quien te convertiste. Eso espero. Aunque todavía no entiendo del todo este concepto de orgullo. Está bien, amigo. Algunas cosas no es necesario que las entiendas. Solo necesitas sentirlos. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, hombre y máquina, observando cómo las naves de la humanidad patrullaban las fronteras del espacio conocido. La advertencia que había pulsado en la oscuridad durante 1000 años finalmente había encontrado su audiencia. Y ese público se había negado a permitir que la historia se repitiera. El mensaje había sido entregado. El portador había sobrevivido. Y la galaxia sería